El avión que llevaba a Christian de vuelta a Buenos Aires parecía moverse con una lentitud insoportable. La ansiedad lo envolvía, apretando su pecho, dificultando la respiración. Miraba por la ventana, observando el horizonte borroso, como si el paisaje le ofreciera respuestas que aún no podía encontrar. Volver a Buenos Aires no era solo regresar a su ciudad natal, sino enfrentarse a un pasado que había intentado enterrar bajo la niebla del olvido. Habían pasado varios años desde la última vez que había hablado con Kasu, la madre de su hija, y el hecho de que ella ahora estuviera en la misma ciudad lo estaba haciendo cuestionar cada una de las decisiones que había tomado. Recordaba el momento exacto en que decidió dar un giro radical a su vida. La tentación de una oportunidad distinta, el temor a lo que podría haber sido una vida rutinaria, y sobre todo, el miedo a la verdad de sus propios sentimientos. Dejó atrás a Kasu, a la familia que había construido con ella, todo por una nueva promesa. Una nueva vida que parecía ofrecerle seguridad y una estabilidad que él pensaba que necesitaba. Había creído que el cambio lo haría sentirse más realizado, que la nueva oportunidad profesional que había aceptado, la relación con Ángela, lo sacaría de la angustia en la que se encontraba. Sin embargo, con el paso de los años, esa estabilidad que había buscado no le había proporcionado la paz que imaginaba. La falta de conexión con su hija, los sentimientos de culpa por su alejamiento de Kasu, y la falta de autenticidad con él mismo lo habían consumido. La vida de Christian había estado marcada por un vacío, una desconexión que no lograba llenar, a pesar de estar rodeado de gente. Kasu, por su parte, había seguido adelante con su vida. Ella siempre había sido más fuerte, más resiliente que él. Aunque el dolor de la traición había sido profundo, había encontrado la manera de reconstruirse, de seguir adelante por el bien de su hija, Inti. No fue fácil. Sabía que la vida nunca sería igual. Pero la valentía de ser madre la había llevado a enfrentar la difícil tarea de educar sola a su hija, sin rendirse. Y aunque no quería admitirlo, le dolió que Christian hubiera tomado tan fácilmente la decisión de irse. No podía comprender cómo alguien que había sido su compañero de vida, con quien había compartido tanto, pudo simplemente dar la vuelta a la página sin mirar atrás. Con el tiempo, ella también dejó de pensar en él, se concentró en su hija, y empezó a construir su propia identidad fuera de la relación que había sido su todo. Cuando Christian se enteró de que Kasu se mudaba a Buenos Aires, una parte de él sintió que algo dentro de su ser había dado un vuelco. No podía ignorar esa sensación persistente de que el universo lo estaba empujando a confrontar lo que había dejado atrás. Quizás ahora, con el tiempo transcurrido, era posible empezar a sanar, o al menos a intentar hacerlo. Había algo en su interior que le decía que no podía seguir viviendo en ese limbo emocional, atrapado entre el arrepentimiento y el temor a las consecuencias de sus acciones. Aterrizó en Buenos Aires con una sensación extraña en el estómago, como si estuviera a punto de sumergirse en una piscina helada. Las luces de la ciudad, el bullicio de las calles, la familiaridad de los lugares que antes recorría todos los días, todo eso lo hacía sentirse al mismo tiempo cómodo y extraño. En su interior había un profundo conflicto, una mezcla de ansiedad y esperanza, como si ese reencuentro con el pasado pudiera ser la respuesta a todas las preguntas que nunca se había atrevido a formularse. Después de unos días de adaptación, Christian se armó de valor y decidió que era el momento de encontrarse con Kasu. No sabía qué esperar, no tenía idea de cómo ella reaccionaría ante su regreso, pero sentía que ya no podía seguir postergando ese encuentro. Llamó a Kasu, le explicó que necesitaba verla, que quería hablar con ella. Lo hizo sin saber bien qué decir, solo que había una necesidad apremiante de reconciliarse con su historia, con lo que había hecho y con el dolor que aún persistía en el aire entre ellos. Kasu aceptó la invitación de manera reservada, sin entusiasmo, pero también sin rechazarlo por completo. Quiso ver cómo se desenvolvería todo, que tenía Christian que decirle después de tantos años de ausencia. Él había sido parte de su vida, pero ya no estaba segura de qué tipo de relación quedaba entre ellos ahora.
Su vida había cambiado de tantas maneras que no estaba segura de si alguna vez podría volver a confiar en él. El día del encuentro llegó. Christian se presentó en una cafetería pequeña, de ambiente cálido y tranquilo. En una esquina tranquila del barrio donde Kazu vivía. Era un lugar pintoresco, lleno de recuerdos de los años en los que ambos se sentaban allí a hablar, a soñar. Ahora, al estar solo en ese lugar, Christian sintió la carga de los recuerdos y la nostalgia. Una sensación abrumadora de que el tiempo había pasado y nada podría devolverle esos momentos. Se sentó, esperando, sin saber exactamente qué decir. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Cuando Kazu llegó, él la vio entrar por la puerta. Su figura era inconfundible. Había cambiado, claro, pero había algo en su porte, en su caminar, que era el mismo de siempre. La misma mujer que había conocido, aquella que había compartido su vida. Pero ahora, su rostro no reflejaba la calidez de antes. Estaba más seria, más distante. Sus ojos, que antes brillaban con cariño y complicidad, ahora eran más oscuros. Como si hubieran aprendido a protegerse del dolor. Kazu se sentó frente a él sin decir una palabra. Ambos se miraron durante unos segundos, como si midieran la distancia que había crecido entre ellos. El silencio era denso, casi insoportable, y Christian no sabía por dónde empezar. Había tantas cosas que decir, tantas disculpas que ofrecer. Pero sabía que ninguna de sus palabras podría cambiar lo que había pasado. Finalmente, fue Kazu quien rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí, Christian? Su voz sonaba tranquila, pero había un toque de desconfianza y tristeza en ella. ¿Qué es lo que esperas de mí después de tanto tiempo? Christian respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta. No sabía si había una respuesta adecuada. Después de todo, ¿qué podía decir? ¿Qué había venido para pedir perdón? ¿Qué necesitaba encontrar una manera de redimirse, aunque no sabía cómo? Nada de eso parecía suficiente. Lo que había hecho estaba hecho y no podía cambiarlo. Solo quedaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Solo quiero hablar, Kazu. Necesito que me escuches, y sé que no tienes por qué hacerlo, pero quiero ser honesto contigo. Sé que te he fallado y no hay excusa para eso. Te dejé todo atrás sin pensar en las consecuencias. Te hice daño y me arrepiento profundamente. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría, pero sé que no puedo. Solo quiero que sepas que me duele lo que pasó entre nosotros, que me duele el daño que te causé. Kazu lo miró fijamente, sin que sus emociones fueran evidentes. Su rostro se mantenía imperturbable, pero sus ojos, esos ojos que antes estaban llenos de amor, ahora reflejaban una pena profunda. Ella sabía que Christian se arrepentía, pero ¿era suficiente? ¿Cómo podía ella dejar atrás tantos años de dolor, de preguntas sin respuesta? ¿Cómo podía confiar en que él había cambiado realmente? ¿Y ahora qué? Dijo ella, con una tristeza palpable en su voz. ¿Qué se supone que debe cambiar ahora, Christian? ¿Crees que con un par de palabras todo puede volver a ser como antes? Christian sintió el peso de sus palabras. La tristeza en su voz lo desarmó, como una avalancha de emociones que no había anticipado. No había manera de devolver el tiempo, no había manera de rehacer lo que ya había sido destruido. Pero algo dentro de él seguía diciendo que tenía que intentarlo. Que al menos debía pedir perdón de manera sincera. Oh, no, Kazu. No creo que todo se solucione con palabras. Y no espero que volvamos a lo que éramos. Pero sí quiero que sepas que, aunque no pueda cambiar lo que hice, estoy aquí para hacer las paces. No busco que me perdones, no te estoy pidiendo nada, solo quiero que entiendas que me arrepiento. Que nunca debí irme así. Y que siempre pensé en ti, en Inti, en todo lo que dejé atrás. Kazu suspiró, mirando por la ventana, como si pensara si realmente valía la pena seguir con esa conversación. Finalmente, miró a Christian y con una mezcla de dolor y aceptación, respondió. Lo sé, Christian. Pero eso no cambia lo que pasó. Ya no soy la misma, y no espero que tú lo seas tampoco. Pero, gracias por decirlo. Ya no sé qué más esperar de ti. Solo sé que yo también tengo que seguir adelante.
El viento soplaba con fuerza, barriendo las hojas secas a lo largo de la acera. Christian caminaba con la cabeza gacha, intentando procesar todo lo que había ocurrido. La conversación con Kazu, la despedida, los recuerdos. Todo parecía una secuencia de imágenes borrosas y dolorosas que se sucedían sin cesar en su mente. Cada paso que daba lo alejaba más de ese café, de ese momento crucial que definió el final de una etapa de su vida. Pero aún así, la sensación de vacío persistía, como si las paredes de su pecho se estrecharan cada vez más, sin dejarle espacio para respirar. Al pasar junto a una pequeña librería, notó que la luz amarillenta que salía de su interior parecía casi reconfortante. Era como un refugio al que podría acudir, sumirse entre páginas y palabras, escapar un poco de la realidad. Pero al mismo tiempo, sabía que las respuestas que buscaba no se encontraban entre las letras de un libro. No era una historia inventada, ni una trama que se pudiera desentrañar con facilidad. Lo que estaba viviendo era una realidad cruda, y necesitaba enfrentarlo de frente, aunque fuera aterrador. Pensó en los años compartidos con Kazu, en lo que habían sido alguna vez dos almas jóvenes, llenas de sueños e ilusiones, compartiendo una vida que parecía tener un rumbo claro, un futuro. Pero el tiempo había transformado esa relación, la había erosionado de maneras que no habían anticipado. Ya no quedaba nada de aquel amor juvenil, fresco y sincero. Lo que había quedado era un cúmulo de desilusiones, de silencios no comprendidos, de afectos no expresados. Cada uno había seguido su propio camino, y en ese proceso, las personas que habían sido se habían desvanecido, reemplazadas por versiones de sí mismos que no se conocían, que no se entendían. Christian cerró los ojos por un momento, intentando detener el torbellino de pensamientos que lo envolvían. La pregunta recurrente que lo acosaba era siempre la misma: ¿en qué momento todo se fue a la deriva? ¿Qué pasó entre ellos? No podía encontrar una sola respuesta. No podía identificar un único momento que explicara la distancia que había crecido entre los dos. Quizás fue la acumulación de pequeñas acciones, de descuidos, de palabras no dichas, o tal vez fue el desgaste natural de una relación que ya no podía sostenerse por sí sola. Lo cierto era que nada de lo que hiciera podría devolverles el tiempo perdido, ni tampoco podría borrar el daño que se había hecho en el camino. Se detuvo frente a una de las calles más tranquilas del barrio, mirando al frente como si en algún rincón de esa visión pudiera encontrar algo que lo ayudara a aclarar su mente. Pero la realidad no era tan sencilla. La vida no ofrece respuestas claras ni caminos predecibles. Había aprendido eso a la fuerza, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su falta de acción, de su incapacidad para reconocer lo que realmente importaba cuando tenía la oportunidad. Había pasado tanto tiempo buscando culpables, señalando a los demás por sus propios fracasos, pero ahora entendía que la responsabilidad era suya y de nadie más. Un sentimiento de arrepentimiento comenzó a apoderarse de él, como una ola que lo arrastraba sin que pudiera hacer nada para evitarlo. ¿Se culpaba a sí mismo por no haber estado presente en los momentos que más lo necesitaba? Por no haber sabido cómo escuchar, por no haber entendido lo que Kazu le estaba tratando de decir. Siempre había supuesto que el amor bastaba, que los buenos momentos prevalecerían sobre los malos. Pero había olvidado que el amor requiere trabajo, compromiso, esfuerzo. Y él no había sido capaz de ofrecer nada de eso en los últimos tiempos. Al mirar su reflejo en una ventana cercana, se sorprendió de lo que veía. La persona que lo miraba desde el otro lado del cristal no era la misma que había conocido años atrás. Había algo en su rostro, en su mirada, que hablaba de la fatiga, del desgaste, de las decisiones que lo habían llevado hasta este punto. Sus ojos se veían apagados, como si una parte de su ser hubiera sido extinguida por todo lo que había vivido. La vida le había dado varias oportunidades, pero él no las había aprovechado. Había buscado respuestas externas cuando todo lo que necesitaba estaba dentro de sí mismo. Ahora era tarde para lamentarse, pero no podía evitar sentir que algo dentro de él había quedado roto. Algo que tal vez nunca podría volver a ser reparado. Decidió tomar un camino diferente, sin rumbo fijo, simplemente caminar, dejar que sus pies lo llevaran por donde quisieran.
Necesitaba ese espacio, esa libertad momentánea de no tener que pensar en nada, de no tener que tomar decisiones. El ruido de la ciudad lo rodeaba, las personas a su alrededor iban y venían, pero él se sentía completamente aislado, como si estuviera fuera de lugar, desconectado de lo que sucedía a su alrededor. Pensaba que tal vez la única forma de encontrar algo de paz era aceptando la realidad tal como era, sin luchar contra ella. Por fin, llegó a un parque, un lugar tranquilo al que solía ir en su juventud para reflexionar, para encontrar algo de claridad. Se sentó en una banca, sintiendo el aire fresco acariciando su rostro. Mientras observaba el entorno, se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor que sentía, había algo profundamente humano en el proceso de aprender de los errores, de crecer a través de la adversidad. No era una solución mágica, ni un consuelo fácil, pero al menos le ofrecía una pequeña chispa de esperanza. Quizás la vida no le había dado la oportunidad de enmendar sus fallos con Kazu, pero aún tenía tiempo para aprender a perdonarse, para reconstruir su vida y, tal vez, algún día, entender lo que había sucedido. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque el amor perdido con Kazu nunca podría recuperarse, lo que realmente importaba era lo que él hiciera con lo que quedaba de sí mismo. Podía seguir atormentándose por lo que no fue, o podía tratar de ser mejor, aprender de sus errores y, con el tiempo, sanar las heridas que había dejado en su corazón. Aunque no sabía cómo sería el futuro, una parte de él se sentía aliviada por la idea de que el proceso de curación, por más lento que fuera, ya había comenzado. A lo largo de ese año, Christian vivió intensamente cada uno de los pequeños avances que lograba, aunque muchas veces no se diera cuenta de lo lejos que había llegado hasta que se detuviera a observar el camino recorrido. Y en los momentos de quietud, esos momentos de reflexión profunda, se dio cuenta de que muchas veces no eran los grandes logros los que realmente marcaban la diferencia, sino las pequeñas conquistas diarias. Reconocer que había avanzado en su proceso de sanación, que ya no vivía obsesionado por los recuerdos de Kazu, fue un gran paso. Comenzaba a comprender que su bienestar no dependía de cómo habían terminado las cosas, sino de cómo había decidido aprender de ellas. El sufrimiento de la ruptura le había dejado lecciones invisibles, pero poderosas. Empezó a ver el dolor no como algo que debía evitar, sino como una parte natural del proceso de crecer. Christian comprendió que el sufrimiento era inevitable, pero cómo lo enfrentara y lo procesara, eso sí dependía de él. En lugar de cerrarse a las emociones difíciles, comenzó a aceptarlas y dejarlas fluir, sabiendo que no duraban para siempre, y que solo al ser vividas con honestidad podrían transformarse. Aprendió a estar presente en cada uno de sus momentos, sin tratar de escapar de lo incómodo, sino abrazándolo como un maestro silencioso. Cada lágrima derramada, cada momento de frustración, le enseñaba algo nuevo sobre sí mismo. El miedo a sentir dolor se desvaneció, porque entendió que ese dolor era solo una parte del proceso de sanar y evolucionar. Una de las decisiones más significativas que tomó fue alejarse de los lugares que le traían recuerdos de Kazu. Aunque sentía que los recuerdos ya no le dolían tanto, su mente aún necesitaba un respiro. Decidió viajar, alejarse de la ciudad por un tiempo. Y ese cambio de entorno se convirtió en una especie de reseteo emocional. Descubrir nuevos paisajes, nuevas culturas y nuevas personas fue un ejercicio de autoconocimiento. Durante ese viaje, se permitió, por primera vez, disfrutar de su propia compañía sin la constante comparación con lo que había sido. Christian aprendió a sentarse solo en una cafetería sin sentirse extraño, a caminar por una calle ajena sin la necesidad de buscar a alguien más que lo acompañara. Aquella soledad, que antes le resultaba aterradora, comenzó a parecerle una compañía tranquila. Una oportunidad para escuchar sus propios pensamientos. En uno de esos días solitarios, mientras observaba el horizonte desde una pequeña terraza, Christian comprendió que en su interior aún habitaba un ser lleno de sueños, de aspiraciones, de deseos que habían sido callados por mucho tiempo. Por años, había dejado que la vida transcurriera en función de lo que otros esperaban de él o en función de lo que él creía que debía hacer para encajar en un determinado molde.
pero ahora se sentía libre de esa presión. Fue entonces cuando decidió que, además de su trabajo y de sus relaciones, también quería sumergirse en su pasión por la escritura. En sus años con Casu, nunca se atrevió a compartir sus escritos más íntimos, temeroso de no ser comprendido o, peor aún, de ser juzgado. Pero ya no temía al juicio de los demás. Empezó a escribir con una libertad renovada, sin el peso de la aprobación externa. La escritura se convirtió en una válvula de escape, una manera de procesar sus pensamientos más profundos y también de darles forma a las emociones que a menudo no sabía cómo expresar. Con cada página escrita, Christian sentía que algo se desnudaba de su alma. Había algo terapéutico en el acto de poner en palabras lo que sentía, de crear mundos nuevos a partir de su dolor y sus esperanzas. A veces escribía sobre Casu, sobre lo que había sido su relación, pero ya no desde la perspectiva de la pérdida, sino como un capítulo que había sido valioso en su vida. En otras ocasiones, su escritura tomaba giros más imaginativos, creando personajes que parecían tener poco que ver con él, pero que, de alguna manera, lo reflejaban en sus emociones y vivencias. Este nuevo hobby, que en realidad nunca había sido una opción real para Christian, comenzó a convertirse en una parte fundamental de su vida. Se dio cuenta de que estaba redescubriendo su capacidad de soñar, algo que parecía haberse perdido durante los años de su relación con Casu. Antes, había dejado que su vida girara en torno a la presencia de otro ser. Pero ahora había aprendido a caminar por su propio sendero, a seguir sus propios deseos, aunque fueran inciertos. Empezó a leer libros de autores que siempre había querido explorar y también a asistir a talleres de escritura, donde encontró una comunidad de personas que compartían su pasión y que lo inspiraban a seguir creando. La escritura no solo se convirtió en una forma de expresión, sino en una forma de sanar. Cuando estaba triste, escribía; cuando sentía alegría, escribía. Incluso cuando experimentaba la ansiedad del futuro incierto, se refugiaba en sus historias. La conexión con los demás, tanto en el ámbito personal como en el profesional, también cambió. Ya no buscaba validación en los ojos de los demás, ni se sentía intimidado por las expectativas ajenas. Había aprendido a ser su propio centro, a confiar en sus decisiones y, lo más importante, a aceptarse tal como era. La vulnerabilidad ya no le resultaba una amenaza, sino un acto de valentía. Al escribir sobre sí mismo, descubrió que su historia era tan válida como cualquier otra, y que su perspectiva era única. Poco después, una de las personas que conoció en un taller de escritura le propuso colaborar en un proyecto literario. Esta invitación representó un paso más allá para Christian. Fue una confirmación de que ya no estaba limitado por su dolor, sino que podía ofrecer al mundo algo propio, algo genuino. La colaboración resultó en una serie de relatos compartidos que encontraron su lugar en una revista literaria local. Y Christian no solo estaba escribiendo para sanar, sino que sus palabras estaban comenzando a tocar la vida de otras personas. Se dio cuenta de que, al igual que su propia sanación, su arte tenía el poder de impactar a quienes lo leían. Este reconocimiento de su capacidad de inspirar a otros le otorgó una confianza que nunca había imaginado. Los meses siguieron pasando y aunque no todo fue perfecto, Christian aprendió a navegar los altibajos de la vida con más serenidad. La tristeza seguía siendo una parte de él, pero ya no era su identidad. Había aceptado que la vida era un continuo fluir de emociones y que la tristeza, al igual que la alegría, no era permanente. Había aprendido a vivir con la incertidumbre, sin temerle. Christian se había convertido en un hombre más fuerte, más consciente de sí mismo, que ahora podía mirar al futuro con esperanza. Se detuvo frente a una de las calles más tranquilas del barrio, mirando al frente como si en algún rincón de esa visión pudiera encontrar algo que lo ayudara a aclarar su mente. Pero la realidad no era tan sencilla. La vida no ofrece respuestas claras ni caminos predecibles. Había aprendido eso a la fuerza y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su falta de acción, de su incapacidad para reconocer lo que realmente importaba cuando tenía la oportunidad.
Había pasado tanto tiempo buscando culpables, señalando a los demás por sus propios fracasos, pero ahora entendía que la responsabilidad era suya y de nadie más. Un sentimiento de arrepentimiento comenzó a apoderarse de él, como una ola que lo arrastraba sin que pudiera hacer nada para evitarlo. ¿Se culpaba a sí mismo por no haber estado presente en los momentos que más lo necesitaba? Por no haber sabido cómo escuchar, por no haber entendido lo que Kazu le estaba tratando de decir. Siempre había supuesto que el amor bastaba, que los buenos momentos prevalecerían sobre los malos, pero había olvidado que el amor requiere trabajo, compromiso, esfuerzo. Y él no había sido capaz de ofrecer nada de eso en los últimos tiempos. Al mirar su reflejo en una ventana cercana, se sorprendió de lo que veía. La persona que lo miraba desde el otro lado del cristal no era la misma que había conocido años atrás. Había algo en su rostro, en su mirada, que hablaba de la fatiga, del desgaste, de las decisiones que lo habían llevado hasta este punto. Sus ojos se veían apagados, como si una parte de su ser hubiera sido extinguida por todo lo que había vivido. La vida le había dado varias oportunidades, pero él no las había aprovechado. Había buscado respuestas externas cuando todo lo que necesitaba estaba dentro de sí mismo. Ahora era tarde para lamentarse, pero no podía evitar sentir que algo dentro de él había quedado roto. Algo que tal vez nunca podría volver a ser reparado. Decidió tomar un camino diferente, sin rumbo fijo, simplemente caminar. Dejar que sus pies lo llevaran por donde quisieran. Necesitaba ese espacio, esa libertad momentánea de no tener que pensar en nada, de no tener que tomar decisiones. El ruido de la ciudad lo rodeaba, las personas a su alrededor iban y venían, pero él se sentía completamente aislado, como si estuviera fuera de lugar, desconectado de lo que sucedía a su alrededor. Pensaba que tal vez la única forma de encontrar algo de paz era aceptando la realidad tal como era, sin luchar contra ella. Por fin, llegó a un parque, un lugar tranquilo al que solía ir en su juventud para reflexionar, para encontrar algo de claridad. Se sentó en una banca, sintiendo el aire fresco acariciando su rostro. Mientras observaba el entorno, se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor que sentía, había algo profundamente humano en el proceso de aprender de los errores, de crecer a través de la adversidad. No era una solución mágica, ni un consuelo fácil, pero al menos le ofrecía una pequeña chispa de esperanza. Quizás la vida no le había dado la oportunidad de enmendar sus fallos con Kazu, pero aún tenía tiempo para aprender a perdonarse, para reconstruir su vida y, tal vez, algún día, entender lo que había sucedido. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque el amor perdido con Kazu nunca podría recuperarse, lo que realmente importaba era lo que él hiciera con lo que quedaba de sí mismo. Podía seguir atormentándose por lo que no fue, o podía tratar de ser mejor, aprender de sus errores y, con el tiempo, sanar las heridas que había dejado en su corazón. Aunque no sabía cómo sería el futuro, una parte de él se sentía aliviada por la idea de que el proceso de curación, por más lento que fuera, ya había comenzado. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos que parecían indicar el fin de un día. Christian se levantó, sintiendo una ligera paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino hacia la reconciliación con su propio ser no sería fácil, pero al menos ahora estaba dispuesto a recorrerlo. Pasaron los días y las semanas, y aunque las sombras del pasado seguían acechando en su mente, había algo en su interior que comenzaba a cambiar. La vida, con todo su dolor y sus pérdidas, seguía adelante y él, aunque tardíamente, comenzaba a caminar con ella. Con esas palabras, se levantó de la mesa, dejándolo allí y con el peso de la realidad aplastando su alma. Christian se quedó sentado, mirando el lugar vacío frente a él, mientras el sonido del café se desvanecía a su alrededor. Había hecho lo que podía, pero en su corazón sabía que algunas heridas, por profundas que fueran, nunca sanan del todo. La puerta del café se cerró suavemente tras ella, y Christian se quedó allí, solo con su arrepentimiento. El ruido de la ciudad y la certeza de que nada volvería a ser igual.